Una joven enfermera dona sangre a un desconocido, sin saber que es un millonario y padre soltero que pronto reaparecerá en su vida. La sala de urgencias era un caos. Los monitores pitaban, los teléfonos sonaban y las camillas rodaban en rápida sucesión. El fuerte olor del antiséptico mezclado con el toque cobrizo de la sangre en el aire. Emily se movió a través del ruido como por instinto. Guantes puestos, cabello recogido y voz tranquila a pesar de la adrenalina que corre por sus venas. La habitación 3 necesita suturas. Alguien llamó. En eso, respondió, aunque sus pies apenas habían dejado de moverse desde que comenzó su turno hacía 6 horas. Entonces las puertas se abrieron de nuevo. Llegó una camilla flanqueada por paramédicos. Un hombre yacía inmóvil, con el pecho vendado y un profundo corte en el abdomen empapando la gasa. Varón, de unos 30 años. Accidente automovilístico en la 84. La presión arterial cae rápidamente. Sospecha de hemorragia interna, gritó el paramédico mientras lo trasladaban en silla de ruedas. El doctor Chen, uno de los médicos de urgencias más veteranos, ya se estaba poniendo los guantes. ¿Cuál es su grupo sanguíneo?, preguntó una de las enfermeras desde la computadora. AB negativo. Emily sintió que el corazón le daba un vuelco. El doctor Chen maldijo en voz baja. No tenemos AB negativo. La última unidad se usó en cirugía hace una hora. La voz de Emily interrumpió. Soy AB negativo. El equipo se quedó paralizado. Ella dio un paso adelante. Tranquilo. Extrae de mí. Estoy sana. Autorizada. Sin medicamentos. Puedes tomar lo que necesites. El doctor Chen parpadeó. Emily, no hay tiempo. Dijiste que se estaba desplomando. La miró un instante más y asintió. Que le hagan la transfusión ya. Emily la siguió sin dudar. Su pulso coincidía con la urgencia de la habitación. Mientras la aguja se deslizaba en su brazo, vio cómo la bolsa empezaba a llenarse de sangre. La enfermera a su lado preguntó en voz baja, ¿estás segura? ¿Donar en medio de un turno? Emily sonrió levemente. ¿Cuál es la alternativa? Deja que alguien muera porque es inconveniente. La enfermera no discutió. Momentos después, la sangre era trasladada a cirugía. Emily permaneció en recuperación solo 20 minutos antes de incorporarse, bebiendo agua con la cabeza despejada. No era de las que descansan sabiendo que la vida de alguien aún pendía de un hilo. Pasó junto a la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos, donde oyó a un paramédico susurrarle a un colega. Su hija de 6 años. Iban de camino a casa después del recital de su escuela. Ahora está con un vecino preguntándole si su padre estará bien. Emily se detuvo, con el corazón encogido. Ni siquiera vio su rostro. No sabía su nombre. Todo lo que sabía era que era padre. Que había una niña ahí fuera que podría perder a la persona que más amaba en el mundo. Se sentó en la silenciosa sala de descanso un momento más, con las manos aún un ligero hormigueo, antes de levantarse de nuevo, ajustándose el pelo hacia atrás. Todavía había pacientes que atender. Por la mañana, el hombre estaba estable. Había superado la cirugía. Emily caminaba por el pasillo cuando vio al doctor Chen salir del quirófano quitándose los guantes. Él la vio y asintió. «Lo salvaste». Ella se encogió de hombros levemente. «Solo hice lo que cualquiera haría». Pero la mirada que él le dirigió decía lo contrario. Emily se volvió hacia la enfermería, dejando que el suave zumbido del hospital la envolviera una vez más. No tenía ni idea de quién era el hombre. No conocía su historia, a qué se dedicaba ni a dónde se dirigía cuando la vida se volviera en su contra. Todo lo que sabía era esto. Tenía el poder de evitar que su historia terminara. Y eso era suficiente. El apartamento estaba en silencio. Emily cerró la puerta tras ella y se apoyó en ella un momento, dejando que el silencio la envolviera como una manta. La luz del pasillo zumbaba débilmente en el techo. No se molestó en encender nada más. Se sabía la distribución de memoria.
Cada tabla crujiente, cada roce en los armarios, cada rincón que guardaba rastros de su soledad. Dejó el bolso en el sofá desgastado y se quitó los zapatos. Luego se dirigió a la pequeña cocina, llenando un vaso con agua. Su reflejo en la ventana sobre el lavabo le devolvió la mirada. Ojos cansados, mejillas pálidas, cabello recogido en un moño despeinado. Se veía exactamente como se sentía. Agotada, vacía, pero de alguna manera aún en pie. Su teléfono vibró. Maya, ¿estás viva? Emily sonrió levemente y respondió, Emily, apenas. ¿Quieres venir mañana? Necesito desayuno y honestidad brutal. Maya, solo si hay café. Colgó el teléfono y se acurrucó en el sofá con una manta y una almohadilla térmica. Su cuerpo finalmente recordó que tenía límites. Sin embargo, su mente seguía dando vueltas como siempre después de noches como esta. Pensó en el hombre al que había donado sangre, en la niña que lo esperaba, en cómo la vida podía fracturarse tan rápido, y en cómo a veces la sangre de un desconocido podía ser lo único que mantenía unida a alguien. No necesitaba reconocimiento. No era por eso que lo había hecho. Pero una pequeña parte de ella, en el fondo, quería que alguien comprendiera lo que esa decisión le había costado. No solo física, sino emocionalmente. La gente siempre daba por sentado que la amabilidad le resultaba fácil. No sabían cuántas veces se le había vuelto en contra. Como Nick, su exnovio le había dicho una vez que era demasiado desinteresada para su propio bien. Al principio, sonó a admiración, pero con el tiempo, se convirtió en un arma. Se aprovechó de su generosidad, le pidió dinero prestado que nunca devolvió, le pidió que le reorganizara los turnos, la hizo sentir culpable. La convenció de quedarse cuando estaba agotada. El día que finalmente se fue el día en que se dio cuenta de que ser amable no significaba dejarse romper. Aún así, incluso ahora, meses después, un dolor silencioso persistía. Prueba de que dar el corazón, incluso de buena fe, no siempre terminaba en gratitud. Pero Emily nunca había dejado de dar. Simplemente daba de forma diferente ahora, con más cuidado, con más intención. No porque el mundo lo mereciera, sino porque no soportaba la idea de enfriarse. Eso sería perderse por completo. A la mañana siguiente, Maya apareció en pijama y con 2 magdalenas en la mano. Se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, bebiendo café en tazas desiguales. Pareces haber perdido una pelea con una ambulancia, dijo Maya, mirándola. En cierto modo, sí. Emily rió suavemente. Fue una noche difícil. Cuéntame. Emily dudó. Luego, en voz baja, le habló de la paciente, el tipo de sangre, la niña. Maya parpadeó. Donaste sangre durante tu turno. No había nadie más. Él habría. Murió. Ni siquiera lo conoces. No lo necesitaba, dijo Emily. Simplemente no podía dejar de hacer algo. Maya exhaló, sacudiendo la cabeza con una mezcla de asombro y preocupación. A veces pienso que tu corazón es demasiado grande para tu propio cuerpo. Emily sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. A veces me pregunto, murmuró, si es estúpido. Como si fuera ingenuo seguir apareciendo, seguir ayudando cuando el mundo sigue demostrando que realmente no le importa. Maya se acercó y le apretó la mano. No es estúpido, dijo. Es valiente, quizás incluso raro, pero definitivamente no estúpido. Emily bajó la mirada hacia sus manos, sus dedos aún ligeramente magullados por la vía intravenosa de la noche anterior. No sé si lo que hago importa, susurró. Pero sé que no hacer nada, eso me atormentaría aún más. Y con eso, supo, pase lo que pase en la vida, sin importar las angustias o decepciones que vinieran después, no dejaría de ser quien era. Porque algunas personas están hechas para sanar, incluso cuando no nadie observa. El patio del hospital, en la planta de pediatría, estaba inusualmente animado esa tarde de sábado.
Emily había pasado en su día libre a dejar una caja de libros donados para el rincón de lectura infantil. Era una rutina que había mantenido durante meses. Pequeños gestos para los pequeños que pasaban demasiados días entre los postes de suero y las salas de reconocimiento. El patio había sido diseñado como un parque en miniatura con senderos sinuosos, bancos a la sombra y una pequeña zona de juegos rodeada de parterres. Era un raro remanso de alegría escondido en el mundo, por lo demás estéril, de la medicina. Salió a la luz del sol y se detuvo. Una niña con coletas corría por el césped, con una risa aguda y brillante. Perseguía burbujas, agitando los brazos con alegría hasta que se giró de repente y gritó: «Papá, mira. Atrapé dos». La mirada de Emily siguió la voz y se posó en el hombre sentado en un banco cercano. Alto, corpulento, con un suéter azul marino suave estirado sobre sus anchos hombros. Su postura era ligeramente tensa, como si se estuviera controlando con cuidado. Un brazo descansaba sobre su regazo, pero la otra mano se frotaba distraídamente el hombro izquierdo, con una sonrisa fugaz en su rostro cuando se movía demasiado rápido. Le sonreía a la niña, no distraídamente, no con la superficial cortesía de un padre cansado, sino plenamente, como si todo lo demás en el mundo se hubiera desvanecido. Entonces la niña corrió hacia él y le dijo: «Papá, siéntate, por favor. Todavía te duele el hombro». El hombre rió entre dientes, apartándole un mechón de pelo de la frente. «Está bien, cariño. Lo prometo». Hizo una pausa y se sentó con cuidado en el banco. «Lo prometo». Emily se quedó paralizada. Había algo en él, algo familiar, no de forma superficial, sino más profunda, una sensación en el estómago que le tiraba con fuerza del recuerdo. Entonces vio el vendaje asomando por debajo del borde de su suéter, cerca del mismo hombro que él prefería. La impactó. La transfusión de sangre, el accidente de coche, la cirugía de emergencia. Era él, el hombre para el que había donado sangre, aquel cuya hija había esperado, asustada y sola, a que su padre regresara. No había visto su rostro esa noche. Había estado inconsciente, apenas aguantando. Pero ahora, verlo allí, vivo y riendo, se le cortó la respiración. Sintió una extraña y cálida presión crecer detrás de sus ojos. Él estaba allí, completo, presente. Podría haberse dado la vuelta, podría haber pasado de largo y dejar que siguiera siendo una verdad silenciosa que solo ella conocía. Pero en cambio, ella se quedó, observando en silencio, no como un salvador, sino como un testigo. Después de un momento, el hombre levantó la vista y captó su mirada. Sus ojos se encontraron. A Emily le dio un vuelco el corazón. Él le ofreció un gesto cortés de asentimiento, el amable intercambio entre desconocidos. Ella le devolvió el gesto, pero no dijo nada. No estaba segura de poder hacerlo. Todavía no. Una enfermera salió para llamar a la niña, Sophie, para su revisión. El hombre se levantó lentamente, haciendo una mueca de dolor de nuevo mientras se ajustaba el hombro. Luego tomó la mano de Sophie y caminaron hacia el ala de pediatría. Emily se quedó atrás, viendo cómo sus siluetas desaparecían a través de las puertas corredizas de cristal. Su mano se presionó ligeramente contra su pecho, como si intentara calmar el temblor silencioso que se formaba allí. No había planeado esto. No había planeado sentir nada. Pero algo en ese momento, su sonrisa, su ternura con su hija, el hecho de que caminara y respirara gracias a lo que ella había hecho, la hizo sentir algo agitarse en su interior. Algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Esperanza. No del tipo que pide amor, solo la tipo que susurraba, tal vez. Quizás la vida podría devolverle algo que no esperaba. Tal vez la bondad regresó en silencio y sin ceremonia en la forma de una niñita con burbujas y un padre aprendiendo a reír nuevamente. Emily se giró y caminó lentamente hacia la salida del personal, sus pasos más ligeros que antes. Ella no sabía su nombre. Él no sabía el de ella.
pero de alguna manera sus historias ya habían conmovido. Y esa verdad latía silenciosamente dentro de ella como un segundo latido. Comenzaron a encontrarse con más frecuencia. A veces, en el pasillo exterior de la sala de recuperación pediátrica. Otras veces cerca de la cafetería del hospital donde la cola siempre era demasiado larga y el café siempre un poco quemado. Cada encuentro comenzaba con un gesto cortés, una sonrisa fugaz, y gradualmente se convertía en pausas, conversaciones breves y finalmente, visitas intencionales. Liam no era como los otros padres con los que Emily interactuaba. No intentó impresionar ni compartir demasiado. Él no hizo preguntas indiscretas. Él simplemente escuchó. A ella le gustó eso. Y Liam, por su parte, se sorprendió de lo fácil que era hablar con ella. Había algo desarmante en Emily. Tal vez fue su calma o la forma en que nunca lo miró como si se supusiera que fuera otra persona. Con ella no había actuación, ni títulos, solo aliento, espacio y sinceridad. Una tarde, se encontraron sentados uno al lado del otro en un banco afuera del ala de los niños. Sophie estaba adentro coloreando con voluntarios y Liam tenía unos minutos para sí mismo. Emily estaba en un descanso, con una taza de té tibio en sus manos. Al principio no dijeron mucho. Entonces Liam se volvió hacia ella y le preguntó en voz baja, ¿crees que todo sucede por alguna razón? Consideró la pregunta por un momento y luego respondió, creo que algunas cosas suceden sin razón y les damos un significado después porque, de lo contrario, es solo dolor sin propósito. Él asintió lentamente. Mi esposa murió hace 3 años, dijo en voz baja y firme. Si hubo accidente. Fue repentino. Sophie tenía solo 3 años en ese momento. Emily lo miró, no con lástima, sino con tranquila comprensión. No sabía cómo respirar después de eso, continuó Liam, y mucho menos criar a un niño. Lo aislé de todo, del trabajo, de la gente, de las emociones. Me convertí en una máquina que se movía sin rumbo hasta el accidente de hace unas semanas. Dudó, frotándose el hombro izquierdo instintivamente. Me dijeron que casi no sobreviví, una hemorragia interna. Si la ayuda hubiera llegado un minuto después, Emily tragó saliva, con el corazón encogido. Pero alguien donó sangre, dijo, con la voz más suave. Alguien me salvó, y ni siquiera sé quién. Bajó la vista hacia sus manos. No recuerdo mucho de la ambulancia, continuó. Pero recuerdo haber oído a una enfermera decir, hay una niñita esperándolo. No lo dejes ir. Eso se me quedó grabado. Sentí como si alguien allá afuera creyera que aún valía la pena salvarme. El silencio se prolongó entre ellos. Entonces, casi involuntariamente, Emily extendió la mano y tocó suavemente su hombro, el que él siempre protegía. Debajo de la fina capa de su camisa, sintió el borde de la cicatriz quirúrgica. Débil, levantado, curado, pero todavía allí. Él se giró ligeramente hacia ella, sorprendido por el tacto, pero no se apartó. Ella dijo suavemente, algunas personas sobreviven gracias a la medicina, otras porque alguien se quedó. Él sostuvo su mirada. Quizás ambas cosas, dijo. Sus dedos se quedaron allí solo un segundo más y luego cayeron suavemente sobre su regazo. Ella todavía no se lo dijo. Aún no. No porque quisiera esconderse, sino porque en ese momento sentía que ya no le pertenecía. La historia era suya ahora, su vida, su segunda oportunidad. Lo que importaba era lo que hacía con ello. Y por lo que había visto, él estaba haciendo lo mejor que podía con humildad, con amor por su hija y una fuerza que no necesitaba rugir para ser real. Liam bajó la mirada hacia la taza que tenía en las manos y luego volvió a mirarla. ¿Siempre te sientas así? Él preguntó. Ella levantó una ceja. ¿Cómo qué? ¿Como alguien que sostiene algo más que una taza? Ella sonrió débilmente. Tal vez. Pero a veces es mejor retenerlo que derramarlo demasiado pronto. Él se rió entre dientes. Uno real esta vez.
Le hizo doler el pecho de una manera que no estaba preparada para nombrar. Ninguno de los dos lo dijo, pero ambos lo sintieron. Un cambio, una semilla, algo pequeño e inesperado que comienza a crecer en el espacio tranquilo entre ellos. Liam no tenía intención de escuchar la conversación. Iba caminando por el pasillo camino a la sesión de terapia de Sophie cuando dos médicos se detuvieron cerca de la estación de enfermeras, charlando entre rondas. Noche loca, dijo uno de ellos. Ese caso de accidente automovilístico de hace unas semanas. AB negativo, sangrado rápido. Nos quedamos sin sangre y estábamos listos para perderlo. La enfermera, Emily, ¿verdad? El otro respondió, ofreciéndose voluntariamente en el acto. Ni siquiera se inmutó. Liam se quedó congelado a mitad del paso. Su corazón latía con fuerza. AB negativo. Ese era su tipo de sangre. Esa fue su noche. Se giró lentamente. Sus ojos recorrieron el pasillo como si lo estuviera viendo por primera vez. Los colores parecían más brillantes, el aire más pesado. Emily, él había estado sentado con ella, hablando con ella, y durante todo este tiempo, ella le había salvado la vida. No fue a la sesión de Sophie. En lugar de eso, se dirigió directamente al salón del personal y esperó. No tuvo que esperar mucho tiempo. Emily apareció 15 minutos después, con un café en una mano y un portapapeles en la otra, luciendo cansada, pero tan tranquila como siempre. Sus miradas se cruzaron. Él dijo su nombre suavemente. Emily hizo una pausa. Liam, necesito preguntarte algo, dijo en voz más baja. Ahora ella asintió lentamente, colocando el portapapeles sobre el mostrador. Él se acercó más. ¿Fuiste tú? Ella no fingió no saber lo que quería decir. Ella simplemente lo miró, fija y tranquila, luego asintió levemente. Exhaló como si el aire hubiera abandonado sus pulmones de golpe. Lo sabías, dijo. Lo sabías y nunca me lo dijiste. No había ninguna razón para ello, dijo ella suavemente. Estaba sanando. Eso importaba más. Él la miró fijamente. ¿Por qué harías eso? ¿Por alguien a quien ni siquiera conoces? Ella sostuvo su mirada por un momento más antes de decir, porque alguien dijo que tu hija te estaba esperando. Se le cortó la respiración y no pude soportar la idea de que una niña perdiera a su padre como yo perdí a mi madre. No si pudiera ayudar. El silencio entre ellos palpitaba como algo vivo. Él se acercó más y sus ojos buscaron los de ella. Me devolviste a ella, a Sophie, a mí mismo. Emily miró hacia abajo. No buscaba reconocimiento. Simplemente no podía quedarme quieto y no hacer nada. Liam tomó su mano. Ella no se resistió. Su palma estaba cálida y firme alrededor de la de ella. Sus dedos temblaban ligeramente. No me salvaste, dijo con la voz cargada de emoción. Me hiciste creer de nuevo. ¿En qué? Ella preguntó suavemente. Con amabilidad, susurró. En la idea de que alguien podría hacer algo desinteresado, no porque tenga que hacerlo, sino porque es lo que es. Ella parpadeó para contener las lágrimas repentinas. Él le apretó la mano suavemente. Me recordaste que la amabilidad no está muerta, que tal vez ahora solo esté silenciosa, escondida en personas como tú. Emily dejó escapar un suspiro tembloroso. Y por primera vez desde que se conocieron, sintió que algo cambiaba dentro de ella. No solo un latido, sino el dejar ir el miedo a las paredes, el dolor silencioso que había vivido en ella durante demasiado tiempo. Liam la miró como si fuera más que una enfermera, más que una buena persona, como si fuera algo milagroso. Y por primera vez en años sintió que tal vez lo era. El día era cálido, el cielo de un azul infinito, salpicado de nubes de algodón que flotaban como sueños. Liam había sugerido la idea a mitad de semana, con voz cautelosa pero esperanzada. Podríamos ir a algún lugar, solo nosotros tres. Hay un parque tranquilo fuera de la ciudad. A Sophie le encanta. Emily dudó solo brevemente antes de decir que sí. Y allí estaban,
tendido sobre una manta de picnic a cuadros, bajo la sombra de un gran roble, con el sonido de la risa flotando a su alrededor como el canto de los pájaros. Sophie corrió por el césped con una cometa roja bailando detrás de ella, sus pequeñas manos agarrando la cuerda con todas sus fuerzas. Emily estaba sentada cerca con las piernas cruzadas y los dedos cubiertos de flores por haber ayudado a Sophie a decorar las galletas por la mañana. Ella observó al niño correr, con una suave sonrisa curvando sus labios. Liam regresó del refrigerador con limonada en la mano y le entregó un vaso. «¿Estás bien?» «Soy perfecta», dijo y lo decía en serio. Pasaron la tarde en momentos tan simples que los sentían sagrados. Liam cuida con cuidado un pequeño fogón. Emily corta manzanas y Sophie trenza flores para formar coronas. Comieron demasiados malvaviscos y contaron historias bajo el sol. Sus risas resonaban entre los árboles. No era nada extravagante, ningún resort de lujo, ni regalos caros, pero parecía real. Y para Emily, se sintió nuevo. Ella no había crecido con días como este. Su infancia estuvo llena de preocupaciones. Su madre trabaja en 2 empleos, su hogar está lleno de amor, pero poco más. Después de que su madre falleció, la vida se volvió aún más mesurada, menos espontánea. La seguridad y la estructura habían reemplazado a la alegría. Pero aquí, con Liam y Sophie, encontró un ritmo que no tenía nada que ver con el control, solo con la presencia. Más tarde, cuando el sol se ponía, Sophie se acurrucó en una manta con un libro ilustrado y tarareando para sí misma. Emily yacía en el césped cercano, observando la forma en que la luz dorada trazaba los bordes de los árboles. Liam se sentó a su lado, con las manos entrelazadas y la mirada fija en su hija. «Ella es fuerte», dijo Emily suavemente. «Tenía que serlo», respondió. «Ella perdió a su madre muy joven. Intenté mantenerla entera. Pero había días en los que ni siquiera sabía cómo mantenerme en pie». Emily se volvió hacia él. «Hiciste más que quedarte de pie. Tú luchaste. Te quedaste». Liam la miró a los ojos. «Recibí ayuda». Ella no preguntó qué quería decir. Ella no tenía por qué hacerlo. Sophie levantó la vista de su libro y corrió hacia Emily, dejándose caer en su regazo sin dudarlo. Envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Emily y apoyó su cabeza contra su pecho. «Un descanso para abrazos», anunció. Emily rió entre dientes, sorprendida pero conmovida. «¿Es esto una parte habitual de la rutina del picnic?» Sophie asintió contra ella. «Hace sonreír a papá más que nadie, incluso más que cuando gana en Mario Kart». La respiración de Emily se entrecortó ligeramente. Liam, observando, sonrió y algo en su pecho se suavizó. Los observó a ambos, a su hija y a la mujer que lo había salvado en más de un sentido, envueltos juntos en una imagen que parecía un vistazo a otra vida, una mejor, un futuro que no se había atrevido a esperar. Se dio cuenta entonces, sentado bajo un árbol sin ningún ruido excepto el viento y la respiración de su hija, que no había sentido esto en años, ni en salas de juntas, ni en aviones, ni en las paredes resonantes de su casa de cristal y mármol, solo allí con ella, con ellos, pensó. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Un día como este, una sonrisa como esa, una mano que busca la tuya, no por lo que posees, sino por quien eres cuando finalmente se te permite ser humano. Pensó, tal vez así sea un nuevo comienzo. Y luego, en voz baja, se susurró a sí mismo, creo que he encontrado a la persona con la que quiero recorrer el resto del camino. La lluvia caía en ráfagas lentas y constantes, suave al principio, luego más fuerte, empapando la ciudad en un silencio plateado. Emily no había planeado venir al hospital esa noche, pero algo la atrajo. Un instinto de enfermera, tal vez, o algo más profundo. Se detuvo en la estación de enfermeras para dejar unos documentos cuando escuchó a 2 residentes hablando cerca de la sala de registros. Caso del año pasado. Hemorragia interna casi fatal. Uno dijo que todavía lo están vigilando. Creen que el tejido cicatricial podría estar afectando la función de su hígado.
¿No rechazó la última ronda de imágenes? Los pasos de Emily se hicieron más lentos. El código de identificación del paciente apareció en su mente. Ella lo reconoció. Liam. Su pecho se apretó. Esa noche, la lluvia la saludó mientras estaba afuera de su casa, con los puños apretados en los bolsillos de su abrigo y el corazón latiendo más fuerte que la tormenta. Liam abrió la puerta sorprendido, con la camisa medio abotonada y un libro en la mano. ¿Emily? Ella no entró. No me lo ibas a decir, dijo con voz temblorosa, no por el volumen, sino por la moderación. Parpadeó. Te diré algo. Tus médicos creen que el daño podría no haber desaparecido. Que existe riesgo de recaída. ¿Qué te saltaste seguimientos? La mandíbula de Liam se apretó. ¿Quién te lo dijo? Eso no importa, dijo ella acercándose. Lo que importa es que me lo ocultaste. La lluvia se aferraba a sus pestañas y corría por su cuello. No quería arrastrarte a algo oscuro, dijo en voz baja. Ya me salvaste una vez. No me debes nada más. No hago esto porque te deba algo, espetó. Estoy aquí porque me importa. Él dudó. Emily dio un paso adelante. ¿Crees que me quedé a tu lado por lástima? ¿Crees que le di sangre a un extraño porque sentía pena por él? Él miró hacia otro lado. Lo hice, susurró con la voz quebrada. Porque alguien me dijo que una niña estaba esperando a su papá. Porque no podía soportar la idea de que la bondad abandonara este mundo una persona antes. Los hombros de Liam se hundieron. No quería que te sintieras atrapado, dijo apenas audible por encima de la lluvia. Mereces una vida que no esté ensombrecida por los y sí. Un socio que no viene con etiquetas de advertencia. ¿Y crees que no he tenido pérdidas? ¿Que no sé lo que es el miedo? Sus ojos buscaron sus lágrimas ahora mezcladas con las gotas de lluvia. ¿Crees que elegiría a alguien seguro en lugar de alguien verdadero? Él no respondió. Él no pudo. Ella dio un paso atrás y el dolor se reflejó en su rostro. Sigues alejándome para protegerme, pero tal vez lo que realmente estás protegiendo es tu propio miedo a ser amado cuando te sientes roto. El pecho de Liam subía y bajaba rápidamente. Emoción enredada en cada respiración. La lluvia ahora los empapaba a ambos. Su camisa pegada a su piel, su cabello rizado por la humedad. El mundo se volvió borroso a su alrededor, pero ninguno se movió. Entonces, de repente, él extendió la mano y encontró las de ella, húmedas, temblorosas, reales. Entonces no te vayas, dijo con voz ronca. Por favor, ya no quiero simplemente sobrevivir, Emily. Quiero vivir contigo. Se quedó sin aliento. No me importa lo que nos depare el futuro, dijo, con la voz entrecortada por las lágrimas. Solo me importa que lo enfrentemos juntos. La abrazó. Y allí, en medio de la tormenta, dos almas se refugiaron la una en la otra. No en la perfección, ni en las garantías, sino en la verdad y el amor, y en el silencioso milagro de elegir quedarse. Un año después, el patio del hospital nunca había lucido más vivo. El espacio se transformó con toldos blancos, guirnaldas de luces y música suave que sonaba por altavoces portátiles. Pancartas con la leyenda Una gota de esperanza, donación anual de sangre y celebración de la vida se mecían suavemente con la brisa primaveral. Globos flotaban junto a los puestos de información, y los voluntarios repartían cintas rojas que simbolizaban la vida dada y la vida recibida. Emily estaba de pie cerca del escenario, sujetapapeles en mano, con el corazón lleno. Su uniforme fue reemplazado por un vestido azul claro, con el cabello recogido con sencillez, pero su espíritu aún conservaba la fuerza serena de alguien que sabía exactamente por qué el día importaba. Liam estaba de pie cerca, sosteniendo una bandeja de limonadas frescas, con Sophie pisándole los talones, con sus coletas ondeando. Los tres habían forjado una especie de ritmo, uno que parecía natural, inquebrantable. Lo que comenzó como un simple acto de compasión se había convertido en algo mucho mayor. Su campaña de donación de sangre, antes un esfuerzo discreto,
se había convertido en un proyecto de iniciativa comunitaria, una gota de esperanza. Conectaba a donantes con pacientes, creaba grupos de apoyo para familias y ofrecía educación y recursos sobre tipos de sangre raros y respuesta a emergencias. Los hospitales de los condados cercanos habían comenzado a replicarlo. Los donantes escribían cartas a los receptores. Se salvaban vidas. Pero aún más, se transformaban corazones. Mientras la gente se acomodaba en sus asientos cerca del pequeño escenario, Emily observó a la multitud. Médicos, pacientes, enfermeras, supervivientes, voluntarios, y sintió un dolor en el pecho que solo podía describirse como alegría. Se acercó al micrófono. Gracias, comenzó, con voz firme a pesar de la emoción que la invadía. No solo por estar aquí, sino por creer. Hace un año, esto era solo una idea. Hoy en día, es un movimiento. Se oyeron aplausos cálidos y sinceros. Ella sonrió y luego se giró hacia Sophie, que estaba de pie junto a ella, agarrando un trozo de papel con sus pequeños dedos. Sophie miró a Emily en busca de tranquilidad. ¿Estás lista, cariño? Liam llamó desde debajo del escenario, su voz estaba cargada de orgullo. Ella asintió, se subió al pequeño taburete de madera que alguien había colocado para ella y se inclinó hacia el micrófono. Me llamo Sophie, comenzó con voz clara y dulce. Tengo 6 años, casi 7. La risa recorrió a la multitud. Mi papá está aquí hoy porque alguien le donó sangre cuando realmente la necesitaba. Ese alguien era Emily. Hizo una pausa y la miró. Emily parpadeó rápidamente, con un nudo en la garganta. Sophie continuó, no es solo una enfermera. También es amable y valiente, y prepara los mejores panqueques cuando nos quedamos a dormir. Más risas, algunas lágrimas silenciosas. Y solo quería decir, la voz de Sophie se suavizó. Quiero a mi papá y también quiero a Emily. Ella le dio un segundo corazón. Y ahora, todos lo compartimos. El público guardó silencio por un momento, atónito por la honestidad y la ternura de las palabras. Luego vinieron los aplausos, atronadores y desenfrenados. Mientras los aplausos aumentaban, Liam subió al escenario junto a Sophie. Llevaba una camisa blanca debajo de su bata de hospital, con la etiqueta con su nombre prendida en el bolsillo. Dr. Liam Harper, defensor de donantes, fundador del proyecto. Pero no era por eso que la gente aplaudía. Era la forma en que miraba a Emily, la forma en que metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó una pequeña caja de terciopelo. El público guardó silencio. Emily lo miró fijamente, con la respiración entrecortada, las manos congeladas a los costados. Liam se arrodilló. Allí mismo, en el escenario, bajo las suaves luces amarillas, rodeado de vida, risas y el aroma de las flores nuevas. Abrió la caja. Dentro había un anillo, delicado, dorado, con un diminuto zafiro rojo en el centro como un latido. No sé cuánto durará esta vida, dijo con la voz ronca por el sentimiento. He tenido suficientes situaciones límite para saber que el tiempo no está garantizado. Él la miró con los ojos brillantes. Pero si puedo pasar lo que me queda caminando a tu lado, Emily, sé que viviré cada segundo. Él le tendió el anillo. ¿Quieres casarte conmigo? Emily no podía hablar. Las lágrimas caían libremente por sus mejillas, pero su sonrisa las atravesaba como la luz del sol después de la lluvia. Ella asintió y luego susurró, sí. Liam le puso el anillo en el dedo. Sophie corrió hacia adelante y los abrazó a ambos. La multitud se puso de pie en una ovación. Los vítores se mezclaron con suaves sollozos y corazones agradecidos. A lo lejos, alguien hizo sonar la campana simbólica que utilizaban para marcar cada transfusión exitosa. Una tradición comenzó el día que Liam salió vivo de la cirugía. Y bajo el suave dosel de luces, Emily miró a la gente reunida, tanto extraños como seres queridos. Sabía que esto no era solo el final de un viaje. Fue el comienzo de un hogar. Una vida forjada no por la riqueza ni la perfección,
sino por el sacrificio, la resiliencia y una gota de esperanza. Una historia de amor que comenzó con sangre y terminó con un latido compartido por tres. Juntos para siempre. A veces, el acto más pequeño, un momento tranquilo de compasión, puede convertirse en el punto de inflexión de toda una vida. Emily donó una gota de sangre y sin saberlo le devolvió un padre a su hija, un hombre a su futuro y a ella misma un amor que nunca esperó. En un mundo que a menudo olvida la belleza de la bondad, esta historia nos recuerda que la curación, la esperanza y el amor a menudo comienzan en los lugares más inesperados. Si esta historia te conmovió, considera darle me gusta, compartirla y suscribirte a Soul Stirring Stories, donde cada relato es un recordatorio de que incluso las decisiones más silenciosas pueden resonar durante toda la vida. Hasta la próxima historia, sigan creyendo en el amor que sana y en la bondad que perdura.